Bueno, aquí nos encontramos con dos sobrevivientes marchantes de la marcha, de la histórica marcha del hambre, la heroica marcha del hambre que dieron los compañeros docentes del Magdalena a mediados de la década del 60. Entonces, en ese orden, pues está el compañero Eliezer Avendaño Restrepo, muy claro en sus ideas, y está Jorge Acevedo. Entonces, pues, al compañero Eliezer le pregunto qué significado para usted tuvo esta marcha ayer y qué relación puede guardar hoy con, con la realidad que afecta al magisterio en otros planos. A ver, Eliezer. Bueno, el 24 de septiembre cumplimos 55 años de haber efectuado la más grande, el más grande movimiento sindical que se haya producido en el país y a nivel nacional y mundial. Hay que mirar dos cosas importantes. Los maestros del Magdalena Grande, pero también hay que mirar al departamento del Magdalena Grande y sus habitantes, el pueblo en sí. ¿Por qué? Porque el Magdalena Grande aportó a la marcha del hambre, aportó un año de pérdida de todos sus estudiantes. Y eso realmente significa no solamente económico, sino social también. Perdieron oportunidades. Y eso nadie se lo ha valorado. Pero nosotros siempre hemos tenido en cuenta que la sociedad nuestra, la gente nuestra del departamento de Magdalena, colaboró con la marcha del hambre. Yo siempre he venido diciendo de que la marcha del hambre nació dentro del marco de todos los problemas que tenía el magisterio colombiano y su reivindicación, pero también los diferentes problemas que había a nivel social y económico. Lo importante de eso es que los maestros asumimos una posición que en ese momento nacía dentro del marco de la caracterización de la sociedad en ese instante. Sí. Y eso era producto del clericalismo que existía aquí en este país. La idea era realmente el sacrificio para conseguir dádivas del gobierno. ¿Cómo eran las relaciones económicas que empujaron a los docentes a dar esa gesta? Digamos, hablamos de una serie de situaciones, pero la situación más grave era que las personas entendían que no era solamente el problema económico. A nosotros no nos cancelaban los sueldos, pero era a propósito para que estuviésemos dentro del marco de una política que era del Partido Conservador, que tenía sus candidatos, que si nosotros los apoyábamos, indudablemente nos iban a cancelar. O sea, como todas las cosas hechas aquí por el Estado y el gobierno son de propósito claros y concretos que hay que entender y comprender. La gente critica y habla cosas que no entiende y no comprende. Por eso realmente la marcha del hambre tiene tanto significado, porque nosotros nos sacrificamos y Colombia respondió, el mundo respondió. ¿Por qué? Porque entendían que nosotros éramos capaces, por la reivindicación del maestro, por la educación y por el mejoramiento del país, sacrificarnos hasta la muerte. Francamente, siempre he entendido, he comprendido de que cada uno de nosotros, los marchantes, tenemos una visión y una misión diferente. Pero la verdad que nosotros
no me doy bombo, pero sinceramente somos unos héroes que hicimos lo que no hace nadie en este momento si las condiciones fueran las mismas. No Sí. era locura, pero Eh, sí yo creo que íbamos dopados en la Marcha del Hambre, pero el dopado por los pensamientos buenos que teníamos en el cerebro para tratar de marchar siempre, aunque tuviésemos los pies llenos de llagas. Bueno, en la época, de esa época, de mediados de la década del 60, el 66, el presidente era Carlos Lleras Restrepo, que no quería que ustedes llegaran allá, pero que también de pronto al magisterio no le asustaban, como lo que dicen hoy, el castrochavismo. A la guerrilla de esa Sí. época le decían que la chusma. ¿Y ustedes se encontraron con la chusma por ahí? Sí, varias veces la chusma, que en ese momento le decían chusma o guerrilla, realmente nos proporcionó comida. Pero también hay una cosa que hay que nombrar y es que los compañeros militares que eran de la costa también nos proporcionaron comida sin la autorización de la gente de arriba. Pero incluso coroneles y hasta generales que eran de acá de la costa, todos estaban a favor de la marcha del hambre. O sea, logramos unir a dos sectores. La marcha del hambre con su Fueron sufrimiento, solidarios con ustedes, sí, fueron solidarios con nosotros. porque el gobierno central no los quería dejar llegar. Yo no quería dejar llegar. Yo tuve una experiencia que casi no cuento, pero estaba enfermo en Oiva, Ajá. y llegaron 7 soldados y me iban a sacar conjuntamente con la camilla donde estaba. Recuerdo que las monjas, eran 4 monjas y una compañera que estaba conmigo. Me dijo, si él se va, nosotros nos vamos con él. Y ellas me acompañaron en un camión del ejército, me acompañaron a hablar con los jefes que decían que la provincia de Rovira se iba a ir con nosotros. Y yo no tenía ni idea de nada de eso. Yo no sabía nada, ni nadie sabía en la Marcha del Hambre. Y buscamos la manera de decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad con eso. La Marcha del Hambre es un símbolo que es diferente a la confrontación. Nosotros no nos confrontamos con nadie, no tiramos piedras, no vociferamos, no hicimos nada de eso, porque es que desde el 1740, en la época de la colonia, aquí se creó el problema de la confrontación. Siempre tiene que haber una confrontación para una solución, y los que toman rabia, los que toman odio, se quedan sin la solución, porque en realidad, si a mí me deben algo y yo lo cobro y la persona que me debe se pone brava, realmente quedamos de enemigos y ya no solucionan el pago. Bueno, Aquí pasó lo mismo y pasa lo mismo en este momento. te pregunto, ¿será que hoy la marcha del hambre para el movimiento sindical ha tenido un avance, un apoyo, una valoración? Te lo pregunto a ti porque tú fuiste un actor marchante y tienes lucidez para ir dando detalles. ¿Cómo ves tú este acervo? ¿Cómo lo valora hoy el movimiento sindical? Lo que decía anteriormente, yo quiero rememorarlo en la palabra unidad. Pero una unidad simple, sin sentido, no tiene valor social. El maestro tiene que tener 2 presupuestos: la educación y el segundo presupuesto, orientación a la sociedad. Y no cumple muchas veces ni uno ni lo otro. Pero lo importante en este caso es que el sindicalismo colombiano, que sigue en la confrontación, en este instante tiene que crear una estrategia superior dentro del marco, y repito, de la caracterización actual de la sociedad colombiana, donde la tecnología ha bajado una cantidad de tesis, donde la tecnología es la que realmente está
jugando un papel importante en esto y que Colombia no quiere hacerlo. El maestro está llamado a indicarle a la gente cuál es su poder de decisión dentro del marco del gobierno y el Estado. ¿Cómo decide? ¿Por qué decide? ¿Y cuál es su valor? Hay que valorar a la gente. No el problema de pobreza o lo miserable, no. Hay que valorar socialmente a cada individuo como participante en las decisiones buenas, serias y correctas para el país. Y eso, el papel es del maestro y el maestro tiene que cumplir ese papel. Pero lo ha soslayado, no hace ese tipo de trabajo y realmente hemos estado siempre hasta hoy que estamos hablando, el que maneja el sostén del estado de cosas que tenemos, uno de los elementos básicos es el maestro. El maestro es la base de este estado. Gracias, Eliezer. Ahora vamos a preguntarle al compañero Jorge Acevedo, que también es otro de los marchantes sobrevivientes de la marcha. Te pregunto, ¿qué perspectiva le ves tú hoy al movimiento sindical magisterial y qué relación, si realmente el movimiento sindical hoy valora ese esfuerzo y ese aporte que hicieron ustedes al magisterio a nivel nacional con la marcha? Bueno, hacia el año 49 creo que se funda el Sindicato de Educadores del Magdalena, que fue una organización sindical anterior a la fundación de FECODE. Sí. FECODE nació posteriormente. Pues con todas las dificultades que esas organizaciones del orden nacional tienen, lograron agruparse en una sola organización de talla nacional, como fue la Federación Colombiana de Educadores. Pero el mayor ejercicio lo hacía cada uno de los sindicatos departamentales, hacía su mayor ejercicio, y este ejercicio consistía más que todo en lograr algunos beneficios de tipo económico y de pronto en alguno que otro sector pues también se lograba algunos reconocimientos y algún mejoramiento en lo que tiene que ver con el ejercicio evidentemente pedagógico, didáctico y metodológico. Pero básicamente la gran razón organizacional pues era la necesidad que tenía el gremio de educadores del país de expresarse a través de una organización que fuese el vocero de sus inquietudes, y dentro de ellas por lo menos lo que tiene que ver con un salario digno, un trato digno y que se reconociera el ejercicio docente como un ejercicio profesional desde los diferentes niveles de la primaria, bachillerato, universitario. Pues esa fue la intención, y ha sido la intención con la cual se agrupan ciertos sectores gremiales del país, entre ellos los educadores. Bueno, Nosotros los maestros del Magdalena podemos asegurar que logramos entregarle a la Federación de Educadores, la Federación, la FECODE, logramos entregarle un país a nivel de los sindicatos de educadores unidos. bueno, Porque nada le había permitido a la Federación tener una causa común que los identificara a todos y que al mismo tiempo sirviera de estandarte para producir un evento
de la importancia y la magnitud como el evento de la Marcha del Hambre, que nació, que se gestó, se comenzó desde el departamento del Magdalena y que le dio, como le acabo de decir, le repito, fue el evento que fortaleció y que ha fortalecido la Federación de Educadores. Bueno, pero también no solamente es el fortalecimiento, sino que hay unos resultados que pudo haber arrojado como consecuencia de esta lucha que hicieron qué resultados favorables para el magisterio se dio con esa heroica marcha. A ver, cuando nosotros dimos en llamarle a ese evento que íbamos a realizar, colocarle el nombre de la Marcha del Hambre, pues no debería tomarse esa expresión de la Marcha del Hambre tan textualmente, porque nosotros los maestros de Colombia y particularmente los del Magdalena sabíamos perfectamente que no solamente había hambre de un salario justo y oportuno, sino que había otras hambres que estaba padeciendo el pueblo colombiano, y dentro de esa angustia y de esas hambres estaba el hambre de una mejor educación, de un mejor nivel educativo en todos los grados, de que existiera un mejor presupuesto para el ejercicio de los docentes y para de veras desarrollar un verdadero programa de educación que, como dice hace un momento Eliezer, la educación tiene que ir más allá, debe ir más allá de los maestros, debe ir más allá de los salarios. La educación está metida en todos los rincones de la cotidianidad de cualquier pueblo. La educación tiene que ver con todo, y obviamente de manera muy particular tiene que ver con la cultura y con la formación académica, que es la que se realiza en las aulas a través de los maestros. Entonces teníamos hambre de justicia, teníamos hambre de equidad, teníamos hambre económica, porque no tenemos un salario adecuado como nunca lo han tenido los maestros de Colombia. En fin, son muchas las hambres que los maestros hemos padecido a través de la historia de la educación del país. Sí, pero bueno, de aquella época acá resulta de que de una forma tan fea le pagaban a los maestros con un producto del alcohol, del ron caña que vendían, se dice. Y además de eso, el régimen que regulaba la actividad docente, ¿qué consecuencias tuvo para ese régimen que se produce y darle mayor estabilidad y mantenerle el salario que aún hoy el magisterio plantea que sea más digno? Porque se dice que apareció un nuevo régimen de vinculación al magisterio. Aparecen la federación, los FER, los fondos educativos regionales, Sí, como consecuencia de eso. Entonces, ¿qué le dice usted a los nuevos docentes que están vinculados con un régimen ya muy distinto, porque se ha ido perdiendo en la lucha? ¿Qué le da a usted de pie para decirle al magisterio de no ir a repetir una nueva marcha del hambre, pero sí de mantener esa lucha por el hambre de justicia en su actividad laboral? ¿Qué le dice usted al magisterio? Colombia ha padecido desde hace mucho tiempo, y tal vez desde la conquista hacia arriba, ha padecido antes de un régimen, de un sistema de vasallaje, un sistema en donde unas clases dominan y otra clase es dominada. Y fue así como para los años en que se realizó el ejercicio de la marcha. En esos años pues estábamos bajo el sistema del bipartidismo, en donde una vez había un régimen liberal y luego 4 años después había un régimen conservador, y igualmente perversos cualquiera de los dos regímenes, unos más, otros menos,
pero igualmente la existencia de esos regímenes era la de proveerse la satisfacción del resurgimiento de su propio partido. Entonces, podría decirse que en esa oportunidad de la marcha, pues el régimen imperante era el régimen del Partido Conservador. Y recién acababa de llegar a la presidencia, en el cambio, el Partido Liberal, encabezado por el presidente Carlos Lleras, que fue el personaje que nosotros alcanzamos a visitar en Palacio, pero veníamos padeciendo el régimen del Partido Conservador, tanto a nivel nacional como en el nivel departamental, como fue el caso del gobernador que tuvimos aquí para esa época y secretario de Educación para esa época de la Marcha del Hambre. Entonces, ¿cuáles eran las categorías de los docentes? Porque según habían aspirantes, habían normalistas. Es decir, hay una norma de que vinculaban a los docentes. Me refiero a esa parte normativa. Pues inicialmente se decía los estatutos. Se decía que había unos maestros no titulados y otros maestros que eran titulados normalistas para la escuela primaria. Y luego habían unos educadores que tenían una formación un poco superior, que eran los que atendían la educación media, y luego otro mucho más especializado que atendía la educación universitaria. Y todo eso estaba repartido dentro de una graduación que empezaba en la primera categoría, segunda categoría, tercera categoría para la primaria, y luego igual había una primera, segunda, tercera categoría para la secundaria, y no, el 14 fue después. Ya, entonces luego había otra recategorización para la universidad. Cuando como un resultado de ese ejercicio de la Marcha del Hambre está la unificación de un solo escalafón, repartidos entre el primer grado y el grado 14, y dentro de ellos el grado de algunos profesionales de otras áreas a quienes los asimilaron en uno de los grados de la educación media. Entiendo, eso es lo que yo trato de recordar. En cuanto a la manera como estaban, y a cada uno de esa graduación había un estipendio, una asignación salarial, pero que obviamente desde el grado primero hasta el grado 14, ninguno de ellos se equiparaba con lo que devengaba cualquier otro profesional de áreas diferentes a la educación, porque los especializados en educación, normalistas superiores, licenciados, en fin, nunca el gobierno les dio o les había dado hasta esa oportunidad de la Marcha del Hambre ese estatus profesional que se logró con la Marcha del Hambre. Pues sí, nos devolvieron estatus profesional, nos devolvieron un trato más digno, pero salarialmente nosotros continuamos con las mismas. La asignación salarial de un docente siempre ha sido inferior a la asignación de una profesión más liberal. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿cómo era la forma de pago que le daban en otras partes del país? ¿También le pagaban con alcohol o era nada más en el Magdalena? No, nosotros conocemos únicamente la forma del Magdalena, pero hay una cosa que es interesante e importante en esto. Todos los departamentos pagaban como querían, como quisieran ellos. Era un cuento de la política en ese sentido. Digamos, el Atlántico pagaba más o menos, Dinamarca, Bogotá. ¿Era más frecuente en los pagos? Era mayor el pago. Ajá. Por el mismo trabajo que efectuábamos nosotros aquí. Y yo recuerdo, por ejemplo, que se hizo un plenum y después posteriormente una reunión con el Ministerio de Educación, y fue tanto el golpe de la represión que todos se vinieron. Todo el mundo se fue yendo poco a poco. Y recuerdo que a mí me cogieron preso porque llevaba un libro de García Márquez. Y me dijeron que lo habían producido en Cuba y yo era, no sé, de eso. Me bañaban cada hora. Y afortunadamente el doctor Luis Carlos Galán,
mandó un emisario y me rescataron, porque realmente ya yo estaba perdido para este mundo. Pero bueno, de todas maneras, yo seguí luchando con la señora Sara Núñez, que fue la única que se quedó conmigo porque era familiar de mi mamá y ella no me iba a dejar solo, pero los demás se vinieron y conseguimos la igualdad de todo, y eso es producto de la marcha del hambre. Pero también yo quiero anotar algo, por ejemplo, porque es que hay unos que no. El otro día fui a la Universidad del Magdalena y realmente no reconocen que la marcha del hambre fue la que creó la Facultad de Educación, ni los maestros tampoco, cuando realmente en el sindicato este sindicato, la Junta Directiva, creó el Instituto Pedagógico del Magdalena. Yo fui con Rafael Giraldo Piña 4 veces a Bogotá a buscar las licencias y nos dieron la licencia. Después funcionaban en mi colegio, el colegio, bueno, no mío, el colegio de Puerto de Colombia, ¿sí? Allí funcionaban 2 años y después se pasó al Liceo Celedón y luego lo pasamos para la Universidad del Magdalena, creado por un compromiso que hicimos nosotros. Aquí está el compañero de testigos que hicimos nosotros con los maestros que debían de perfeccionarse. Y ahí está la facultad, pero nadie reconoce ese tipo de cosas. Bueno. De todas maneras, también es necesario que la gente entienda y comprenda que la lucha sí da resultados. El caso del presidente que tú nombraste, ¿cómo se llama? Carlos Restrepo, ¿verdad? Él triplicó el presupuesto, era tan bajo el presupuesto que en ese momento lo triplicó para la educación en el 67-68. Oiga, esos productos de la parte del hambre. Bueno, ¿y por qué el presidente de la época no que quería negarse a atender a los docentes, Carlos Lleras Restrepo? La verdad es que nosotros tenemos una visión diferente, pero digamos, la FECODE, algunos de los compañeros de FECODE decían algunas cosas. Mire, a mí me sorprendió, porque yo era su jefe, me sorprendió que mandaron a encuartelar, que se llama, ¿verdad? La policía y el ejército. Todo el mundo estaba encuartelado porque llegamos nosotros. Oye, nosotros íbamos casi muertos. Oye, sin embargo, mandaron a todo el mundo armado. Oye, lo encuartelaron. Pero el cuento era que, según después me enteré, era que toda la gente de Bogotá, toda la gente de alrededor, todos los pueblos fueron. Esos 300.000 personas que nos recibieron no fueron únicamente bogotanos, fueron de todos los pueblos de Colombia. Y eso para nosotros fue supremamente importante conocerlo posteriormente. Pero lo más interesante y más importante es que nosotros le dimos una visión diferente al pueblo para luchar por sus derechos. Y eso queremos que vuelva a nacer, que vuelva a ser, que aquí en Colombia nosotros podamos manejar las cosas como deben ser. Te repito, yo he venido haciendo una campaña para que la gente comprenda qué país, que es su país, dónde está la riqueza, etcétera, etcétera. Pero también que comprenda qué es nación, cómo han atacado realmente la cultura y la etnia nuestra, ¿sí? La etnia lo han atacado de una manera impresionante, ¿sí? Y la cultura nuestra. La nación está formada es por eso. Ahora, la república, o la patria primero, la patria es una falsedad aquí en Colombia. No tiene la verdadera historia, no es la verdadera historia. Es una historia que realmente, por ejemplo, miremos el 20 de julio, ¿sí? El 20 de julio, usted lee esa cosa hermosa, bella, etcétera, y eso es falso. Y lo digo yo de falso que ¿Ah? La historia de Justo Ramón no es esa la verdadera historia. No, eso no es realmente. Bueno, no es. ¿qué le dice usted? Digamos, en el 20 de julio, ¿sí? Quien hizo el 20 de julio fue un señor en la plaza pública de mercado. Un escándalo público. ¿Sí? ¿Eh? Un escándalo público. Y una señora. Y realmente eso no lo reconoce. Cuando lo nombran, ¿sí? Lo nombran en un parrafito. Pero los demás que eran de la oligarquía, eso es la que eran. Entonces, eso siempre ha pasado así. Bueno, eso, patria no. ¿Qué le dice usted desde este rincón del Magdalena, de acá, de este lado
frente al Mar Caribe en Santa Marta y el Magdalena. AFECODE, con ese legado que hicieron los docentes marchantes, ¿qué le piden ustedes a AFECODE para que confronte la educación de hoy y lo analice de esa berraca lucha que dieron ustedes? ¿Qué le puede sugerir tú a AFECODE? Yo le establecería varios puntos. Primero, hay que caracterizar la sociedad nuestra, cómo está formada, cómo está estructurada y qué persigue. Segundo, hay que crear un modelo de administración, un modelo de desarrollo social, un modelo que realmente sea para todos. Digamos, un problema sencillo dentro de ese desarrollo es que a las microempresas le den el dinero y no se lo den a las grandes empresas. Segundo, que los bancos que cobren los mismos intereses que cobra Estados Unidos, o que no vayan a cobrar como Londres, como Inglaterra, que no cobra un solo peso por darle un préstamo al banco. Estados Unidos cobra el 4% anual, aquí cobran 34% más el manejo y llega casi al 48%. Pero esa sugerencia más que todo es al gobierno, no a FECODE. No, FECODE no es nominador. Pero FECODE debe denunciar, denunciar y denunciar. ¿Sabes qué? Aquí sí, todo el mundo se esconde. Por ejemplo, te voy a comentar algo que me parece absurdo, estúpido. Un día yo dije en una conferencia que aquí no había existido nunca capitalismo, sino individualismo, porque el verdadero capitalismo es hacer riqueza dentro de la Constitución, dentro de la norma, y aquí haga riqueza como sea, y eso está planteado de esa manera aquí en Colombia. Aquí no ha existido, digamos, normas que establezcan el gobierno, sino que es un individualismo que ha venido primando. Y eso me acusaron de guerrillero, y me acusaron de toda manera diciéndole eso. No defendiendo el capitalismo, porque los que defienden el capitalismo que actualmente están defendiendo la corrupción. Y FECODE no puede seguir defendiendo la corrupción, ni los sindicatos pueden seguir defendiendo la corrupción, porque lo que de verdad estamos haciendo es defender la corrupción, porque aquí cualquiera quiere hacer dinero, como sea, y eso tiene un